A ver, voy a leer un poquito de tu semblanza, que es larguísima, ¿no? Hay tantas cosas que has hecho que es difícil descartar alguna como más o menos importante. Pero bueno, naciste en la Ciudad de México en 1956, fuiste arqueólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia con la tesis Ofrendas de Hécat, Quetzalcóatl en México, Tlatelolco en 1996. Eres actualmente maestrante en estudios mesoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y fotógrafo profesional por la Casa de la Fotografía de Pedro Meyer y Enrique Bostelman en 1981, fotógrafo titular del proyecto del Templo Mayor de 1978 al 92, arqueólogo del proyecto del Templo Mayor en 1980-82, con la exploración de las ofrendas 53, 54, 70 y 88 y 92, arqueólogo del proyecto Tlatelolco de 1987 a la fecha, con exploración del Templo X, el complejo ceremonial del Templo de Ejecat, el templo calendárico y descubrimiento de las pinturas mural de los dioses creadores del calendario. Templo Mayor, sus etapas fundacionales de 1991 a 2011, el hallazgo de la caja de agua, que es una de las grandes aportaciones que haces, ¿no? A la investigación en Tlatelolco, del Imperial Colegio de la Santa Cruz y puesta en valor social de 2002 a 2012. El templo de Hécat, que también es reciente, no tiene muchos años, por lo que sé, este templo que está ahí en la esquina de Eje Central, en lo que ahora es una plaza comercial. Y bueno, tienes innumerables publicaciones, fuiste miembro del Comité Académico del Congreso de Americanistas 2012 en Viena, Austria, miembro de la Comisión Binacional en Austria-Viena, México para la Restauración del Penacho de Moctezuma, y así nos podríamos seguir, yo creo que toda la tarde y no acabaríamos con con la semblanza, ¿no? No hay que más que Y ponerse a trabajar, mi querido David. no, pues sí, llevas varios años trabajando. Bueno, pues como, como sabes, te invitamos a participar a un proyecto que se llama Cambio y Persistencia, y es un proyecto en el que están colaborando pues artistas visuales, poetas en lengua originaria, hay algunos músicos, sociólogos, en fin, hay varios puntos de vista y lo que nos interesa pues es que toda esa amalgama generara una opinión, ¿no? Que no fuera precisamente a veces la de la opinión institucional, jerárquica, que te dice cómo leer la historia de determinada manera, ¿no? La visión de los vencedores, pensando en Miguel León Portilla. Y entonces yo quisiera preguntarte a ti primero, si nos pudieras contar con tu expertise de arqueólogo, que nos hicieras así como un contexto de lo que representa la fecha del 13 de agosto de 1521. Mira, yo creo que esta parte, como todas las monedas, tiene dos caras. Y partiendo de lo que es tu introducción, de la visión de un artista, de un libre pensador, yo creo que este 13 de agosto de 1521 realmente lo que debe de considerarse es la aglutinación del ser universal. Nosotros podemos decir miles de cosas de ese encuentro de dos culturas. Jaime Torres Bodet lo resolvió maravillosamente hacia 1964 en una placa que está ahí frente a la iglesia de Tlatelolco y que va a unir tanto el templo católico europeo con el templo prehispánico mexica, de México Tlatelolco. Y la frase, si no mal recuerdo, dice que no fue triunfo ni derrota, sino el doloroso nacimiento del pueblo mestizo que somos hoy. Yo creo que esta parte de como mencionaste tú, la parte institucional, si bien todos los políticos pretenden utilizarla, esta fecha, para crear una identidad, un nacionalismo, esto ya quedó mucho más que resuelto en 1821, cuando deja de llamarse la Nueva España y se convierte en México. El elegir el nombre
de México entre cientos de grupos indígenas mesoamericanos y latinoamericanos, incluso norteamericanos. Escoger el nombre de México para nuestro país obviamente es lo que más se afrentaba a aquel momento del 13 de agosto de 1521. Para mí, el contexto fundamental que es Tlatelolco, se habla en este momento de 2021, se habla mucho de la caída de Tenochtitlan. Tenochtitlan ya tenía 3 meses que había sido abandonada. Cuauhtémoc sale con Huitzilopochtli a Tlatelolco y se va a refugiar ahí, va a dejar en un lugar en Amachac a Huitzilopochtli, al dios tribal, su tlaquimiloli, su envoltorio sagrado, y él se va a otro lugar que se llama Cocolco, y desde ahí va a empezar a tratar de dirigir una defensa. ¿Qué es lo que está sucediendo? Cuauhtémoc convoca a Xochimilco, convoca a mucha gente, a Tlaxcala, convoca a mucha gente para poder empezar a enfrentarse al europeo. Desgraciadamente, no todos acuden y mucho menos en su apoyo. Acuden en el apoyo del que acaba de llegar. Aprovechan esta coyuntura y se va a crear una verdadera revolución. Ahora bien, que los historiadores lo resuelvan. La historia es que estamos ahora nosotros en un umbral muy, vamos a decir, yo como antropólogo, como arqueólogo, lo que puedo decir, muy preocupante en el contexto universal. Ya no se trata de nacionalismos, sino de internacionalismos. ¿Cómo vamos a salir al mundo? ¿Cómo nos vamos nosotros a presentar? No somos, creo, los mexicanos, no somos una especie rara, sino somos parte de un enorme contexto, enorme, de un enorme rompecabezas que es necesario empezar a integrar, poder empezarnos a hablar con el respeto necesario a partir de nosotros mismos hacia los demás. Creo que ahí, no sé si te lo resuelvo la pregunta, pero desde mi perspectiva es lo que creo que deberíamos de hacer, aprovechar toda esa experiencia de 500 años, aprovechar la otra experiencia de más de 30.000 años, como dijo don José Luis Lorenzo, del devenir de la especie humana aquí en el continente americano, aprovechar el conocimiento de que Tlatelolco fue la sede de la primera universidad del mestizaje en todo el continente americano, tuvo su imprenta, tuvo su propia biblioteca. ¿Y qué decir de los sabios que ahí participaron? Hacia 1556 la producción era tremenda en el Colegio de la Santa Cruz, el Códice Badiano, el Plano de Uppsala, entre tantas obras, ¿no? Tenía su propia marca de agua, imagínate, ¿no? En aquel momento que producir un libro realmente era muy, muy difícil y sobre todo alcanzar los estándares necesarios. Hay otra parte del contexto que para mí es sumamente importante. La Edad Oscura, la época de la Edad Media europea, es de la de mayor producción hacia la parte intelectual. Puede usted ver las iglesias góticas, ¿no? Podemos ver toda esa parte de la ingeniería, la estructura, lo que hacían los grandes estructuralistas a partir de la piedra, de la tierra, de la cal, de las imágenes, retando la gravedad, retando todo. ¿Y Sí, esto quién lo estaba haciendo? Verdaderos genios. ¿Y qué pasa en el momento en que nace el Renacimiento? Un Leonardo da Vinci, un Miguel Ángelo, pero sobre todo, creo que el más importante va a ser Martín Lutero. Va a partir Europa a la mitad. La parte sureña se va al catolicismo y nos va a tocar a nosotros. Nos va a dar un coletazo tremendo con su Santa Inquisición. La parte norteña, como sabemos, son los protestantes, que son los que llegan a Norteamérica hace más de 250 años, ¿no? Más o menos. En fin, creo que esa parte de la ruptura del medievo, tanto para América como para Europa, es fundamental. Y el encuentro se da justamente a partir de ahí. Luego entonces, si Tlatelolco fue la capital de la República de Indios, yo la considero que es justo el núcleo de efervescencia de la transformación, del cambio, de la aceptación a los nuevos modelos. Ambas sociedades, la europea, la mesoamericana, eran estratificadas. Siempre la base más grande son los explotados en ambos mundos. Y creo que sigue igual, por cierto. Entonces, creo que es muy importante que los artistas que estás tú integrando
en los cuales todavía no ingreso, tengan esa visión, ese conocimiento y lo sepan plasmar, que lo sepan transmitir a las generaciones que vienen. Sí, es interesante, digo, intentaremos, ¿no? Estamos haciendo un esfuerzo precisamente pues, por generar un diálogo, más que brindar respuestas, pues más bien generar un diálogo y generar más preguntas sobre estas versiones. Cuando inició el proyecto, la pregunta era siempre esta versión que se nos había contado de la historia, ¿no? La versión oficial que se nos contaba de la historia del pueblo conquistado y cómo se había mantenido durante muchos años esta visión eh, occidental que nosotros renombrábamos de la misma manera, ¿no? El descubrimiento de América, la conquista de México, y ahora parece que se están generando otras visiones, ¿no? Otras versiones a partir del trabajo de mucha gente que como León Portilla, ¿no? Que aportó esta gran oportunidad de repensar la historia desde otra visión. Y ahí sucede algo interesante que acabas de mencionar, que me gustaría a lo mejor que andaras un poquito más, porque en una charla que diste recientemente, terminaste con algo que decía eso, ¿no? Creo que Tlatelolco no se va a resistir. Después de la caída fue nombrada República de Indios y continuó sus días, pero como el lugar de cambio, como el que sí aceptó los primeros modelos. Y ahora está esta visión como de la resistencia, ¿no? Se acaba de hacer esta ceremonia solemne sobre cambiarle el nombre al día como 500 años de resistencia indígena, que es algo que se tiene también que repensar y que analizar por qué se está generando esta versión. Pero tú planteas aquí una visión interesante, ¿no? Sobre vamos a entender esto desde otra manera con lo que ocurrió en Tlatelolco. Bueno, es que cada persona tiene que tomar de su acervo una posición. Definitivamente, cuando yo hacía fotografía, aprendí mucho desde dónde estás viendo lo que vas a retomar de la realidad. Cómo lo estás viendo, cómo lo vas a llevar al blanco y negro, al color, al sepia, qué sé yo, ¿no? ¿Qué quieres decir o qué te está diciendo lo que estás viendo? Entonces, yo creo que cada quien está tomando de esa realidad escrita en las fuentes históricas del siglo XVI, de ese encuentro, están tomando diferentes visiones. Mi profesor, don Miguel León Portilla, precisamente retoma todas las fuentes, hace un excelente extracto y habla de la visión de los vencidos, que ahí están sus relatos, no los está inventando, los está haciendo resaltar, es decir, se puso a leer y a subrayar, y lo hace de una manera magistral el doctor. ¿No? Hay quienes están hablando de otras opiniones. Incluso decía don Miguel León Portilla que hay historiadores trasnochados que ahora niegan que existió Bernal Díaz del Castillo. Y así podríamos hablar de muchas cosas, dependiendo de qué visión se está tomando. Debemos de tomar en cuenta que Cuauhtémoc, el 13 de agosto, abandona Tlatelolco con la familia real. Él sale con las esposas, con toda una barcaza hacia lo que sería el camino al Tepeyac. Ahí es capturado y presentado en La Conchita, en Tepito, donde hay un gimnasio de box maravilloso, y ahí va a ser presentado ante Cortés. Cortés, bueno, está lo que ha dicho Mato siempre, lo de toma este puñal, mátame, porque el guerrero tiene que morir en el sacrificio. Le, aparentemente, un acto de nobleza, respeta a Tlatoani, pero en realidad lo que se está viendo es que lo que está pretendiendo es recuperar el famoso oro perdido, que yo creo que no lo perdieron. Yo creo que aquí hay una treta muy bien armada. ¿De dónde quedó la bolita? Dice que se lo robaron, pero yo no lo creo. He encontrado un solo tejo ahí en el predio este de la banca nacionalizada, por cerca de San Hipólito, por la Alameda, la parte norte, donde estaba el Panteón de Santa Isabel, ahora pertenece a Hacienda, si no mal recuerdo. Allí Arturo Chaires, González Rull, Miguel Hernández, principalmente José Antonio López, compañeros arqueólogos,
estuvieron presentes cuando ese hallazgo, que además lo hizo un albañil. Un albañil, se habían encontrado unos cuantos maderos en la parte más profunda de la excavación. Y un albañil llegó y le dijo al arqueólogo Miguel, oiga, ¿y este fierro qué es? Ah, no sé, déjame verlo, voy a ver en el Campeón, que era una cervecería, por cierto, en la calle Venustiano Carranza. Y justamente ahí, en ese lugar, fue cuando se decidió llevarlo a un valuador del empeño y comprobó que era oro. Y ahí se le fue a entregar a don Gastón García Cantú. Esa es una anécdota maravillosa. Pero bueno, eh, se encontró un tejo. No creo que se le haya salido uno de los más de 4,000 que menciona González Rull que pudo haber salido del Palacio de Axayácatl. Entonces, se le respeta la vida a Cuauhtémoc. Cae Tlatelolco, Tenochtitlan ya estaba abandonado. La destrucción de sus templos fue inmediata. Ahí en una historia que escribe don Eusebio Dávalos sobre la historia de la arqueología de Tlatelolco, dice que la destrucción de los templos fue inmediata para buscar los tesoros, destruir el templo mayor y en sus entrañas sacar todo el oro posible. Y lo dejaron al ras de donde desplanta la iglesia de Santiago Tlatelolco, y está por encima de las habitaciones del límite del recinto sagrado. Y del templo mayor fueron tirando la piedra hacia atrás, hacia la parte oriental, y de ahí empezaron a construir lo que sería la nueva ciudad. Curiosamente, Tenochtitlan, de San Sebastián hasta San Pablo, en el eje de norte a sur, y de oriente a poniente, que sería de la Candelaria de los Patos al eje central, a donde estaría el Salto del Agua, es la ciudad de los palacios. Tlatelolco no creció, no hay palacios, solamente se hizo el Tecpan en la parte oriental, está invertida incluso la traza en comparación con las ciudades novohispanas, todos los pueblitos tienen siempre la iglesia, el palacio municipal, los portales de mercaderes y un jardín. Eso es lo que sería la plaza principal, la imitación del Zócalo de la Ciudad de México. Entonces, Tlatelolco está al revés. El palacio está atrás de la iglesia. Todo el predio que sería del Templo Mayor quedó liberado. Ahí todavía incluso cuando hicieron los ferrocarriles seguía libre el espacio. Cuando se hizo la prisión en el convento se quedó libre el espacio hasta que llegó Antonio de Espejo y lo excavó. Y entre el Tecpan y la iglesia y el convento, en ese espacio el tianguis sobrevivió, siguió trabajando después de la conquista. Y a lo que quiero llegar es a lo siguiente. Tan fue el lugar del cambio Tlatelolco, que para 1524, perdón, 1523 está siendo el primer plano de los límites territoriales de Tlatelolco y van precisamente de San Sebastián en el sur hasta Tecámac en el norte. Es decir, ya ahí entraba Teotihuacán, Santa María Chiconautla, la ex hacienda de Jodeagua, etcétera. Y hacia la parte del eje este-oeste lo tenemos de Tepito hasta Nonualco, toda la Magdalena de la Salina, la producción de la sal, que de acuerdo a algunas fuentes fue lo que más logró controlar a los tlaxcaltecas, la gran producción de sal que existía en esa parte salada del lago, fue uno de los grandes tesoros reales económicos del poder económico de Tlatelolco. Tlatelolco, su arquitectura es pobre, la arquitectura no se compara con la de Tenochtitlan. Tenayuca todavía es un poquito más pobre, aun cuando fue la mamá de Tenochtitlan y de Tlatelolco, si el códice Xolo, la historia tolteca chichimeca es cierta. Bien, la arquitectura es pobre. ¿Por qué? Porque al Posteca no le interesa radicar ahí. Se está moviendo constantemente, se alquilaba incluso el Tlatelolca de mercenario para el señor Maya de Ixinché para conquistar el de Atitlán y así. Tenían unas cosas impresionantes en el movimiento de Mesoamérica. Bien, al momento en que se conforma Tlatelolco como la capital de la República de Indios, Cuauhtémoc hace su primer códice, su primer mapa, marca sus límites. 1525, 1526, viene el viaje de las Cibueras y lo llevan con él y a otro señor también gobernante. Dicen que lo van y lo cuelgan en algún punto cerca de Campeche porque se estaba sublevando, estaba preparando una sublevación en contra de los europeos. En la lámina 96 del Códice Vaticano A, sí aparece Cuauhtémoc con el otro señor, si no me recuerdo, de Tlacopan, están ahorcados y están aquí en el monumento de Insurgentes y Reforma, están representados estos señores, pero también en esa lámina del Códice Vaticano A, la lámina 96, atrás de un arbolito, de un pochote, aparece una horca muy diferente, no es un árbol,
está hecha de maderos con un travesaño como si fuese una polea de un pozo y está colgado un frailecito. El frailecito es uno de los tres flamencos, Fray Juan de Tecto, que llegó a hablar el náhuatl hacia 1523 en Texcoco con Fray Juan de Agora y con Pedro de Gante. Fray Juan de Tecto, ahorcado ahí, junto con Cuauhtémoc, resulta que era el padre confesor de Cuauhtémoc. Tú bien sabes que le quemaron los pies para que soltara la sopa donde estaba el tesoro. Pues yo creo que en ese momento, en ese viaje ahí cerca de Campeche, en el lugar que dicen que fue colgado Cuauhtémoc, le han de haber preguntado al curita, ¿ya lo confesaste? Sí, ahora dime dónde está el tesoro. No puedo, es un secreto de confesión. Ah, pues te vamos a colgar. Y ahí quedó, ahí está. Entonces estamos viendo cómo el líder, en este caso el vencedor supuestamente, Hernán Cortés, pues está aplicando lo que sabe hacer. Todas esas intrigas cortesanas para montarse en el poder las llevó a cabo de una manera impresionante, ¿no? Bueno, regresa. Curiosamente, todos estos actos de violencia extrema, tanto Cholula, Tenochtitlan, la misma muerte de su esposa, creo que de nombre Catalina, de Hernán Cortés, curiosamente los actos de mayor brutalidad hacia la población indígena, él no está presente. Es decir, está limpiando la imagen a través de los suyos, del ejercicio absoluto de lo que es el poder. Entonces, si dejamos ese capítulo atrás y podemos nosotros arrancar una visión real de lo que es el crecimiento de la nueva sociedad, podemos poder empezar a pensar nosotros en cómo podernos construir a partir de ello. Ok, sí. Y esto que mencionas de Hernán Cortés es bien interesante, ¿no? Ahora que han hecho investigaciones más profundas sobre el personaje, pues era justo como gran representante de la época, pues maquiavélico, ¿no? Él sabía cómo manejar, cómo manejarse políticamente y denominarse y ponerse bien frente a la corona. Incluso leí hace poco una historia en la que él había mandado a ver al Papa, a representantes de los pueblos, a representantes de alguien de aquí de la Nueva España, y entre ellos iban representantes de Tlatelolco, ¿no? Por la importancia que tenía Tlatelolco en todo este proceso. Es, es, Hablaban de esto como una visión de que, justo lo que tú dices, ¿no? Fue el espacio de la transición en el que se empezaron a conjugar estas dos visiones de los españoles y de los indígenas, ¿no? Del mundo indígena. Este Ahí, momento que tú estás mencionando, perdón que te interrumpa, no sé, es porque el nacimiento del Imperial Colegio de la Santa Cruz para el 6 de enero de 1536, ya autorizado por el rey y apoyado por Antonio de Mendoza, el nacimiento de este colegio tenía una intención, que era formar al indígena como sacerdote. Y obviamente esto estaba atentando contra los españoles. Y bueno, tú ya sabes que quienes hacen la independencia son los criollos, los hijos de españoles nacidos en América, que no tenían acceso al poder. Pero en aquel momento, hacia 1560, cuando ya el esplendor del colegio está de una manera impresionante, una producción tremenda, ya mencioné el Códice Badiano, por ejemplo, y los planos, hay montones de actas, según esto, en la biblioteca, que no sabemos cómo llegó a San Francisco, en Estados Unidos, la biblioteca del Imperial Colegio de la Santa Cruz, y ahí la encontró Robert Barlow, que por eso se volvió el investigador más, el historiador más conocedor del sitio, y creo que no ha sido rebasado, porque él estudió ahí, esa biblioteca. Bueno, entonces, aparece un cura, que es Montúfar, hacia 1560, 1570 aproximadamente, está pintado en el Códice del Tecpan de Tlatelolco, y ahí está justiciando precisamente a los jueces del Tecpan, a los que tenían que ver con el comercio que se llevaba a cabo en el sitio. Bueno, Montúfar lo que hace es promueve una bula papal, y esta va a tener un triunfo hacia 1581, 1583,
en la que el Papa va y dice que se suprime todo aquello que recuerde el rostro de los indios. Wow, es súper, pues es muy interesante y también revelador, ¿no? De la ideología que tenían ciertos grupos eh, de españoles, ¿no? Y que se mantuvo hasta hace pocos años, yo diría. Una de las cosas que he ido aprendiendo en este proceso en el que hemos realizado el proyecto es que han pasado 500 años y hay tantas cosas que han cambiado, que podemos decir que se han transformado. Por supuesto que no somos ni la colonia que éramos, no, los pueblos indígenas se han transformado, bueno, todas las cosas que han ido cambiando, pero por otro lado es impresionante también un montón de cosas que han persistido. Justo por eso elegimos este título para el proyecto, porque cosas como la discriminación, ¿no? A veces disfrazada de clasismo en México, siguen presentes y son herencia de este proceso de dominación, ¿no? De colonia. Bueno, cuidado. Yo creo que la discriminación de marcar jerarquías es una parte de un arquetipo. Yo creo que todos los seres humanos, independientemente de su tiempo y de su espacio, cuando empiezan las jerarquías, la estratificación social, está implícito lo que tú estás mencionando como discriminación, el marcar estatus. Yo tengo parientes y yo estoy muy contento, muy tranquilo de mi origen. Mi madre indígena de Guanajuato, mi padre de la Ciudad de México. Estoy muy orgulloso de ellos, ¿sí? Pero tengo familiares que se creen nórdicos, se creen alemanes, nazis. Y así te podría mencionar otra serie de necedades que bueno, golpean, que estamos en el siglo XXI, y golpean brutalmente el entendimiento, ¿no? El entendimiento de cómo deberíamos de considerarnos universales, igual. Pero si te das cuenta, estamos en el proceso todavía de igualdad de género, de igualdad en los grupos indígenas, esa persistencia de la que tú estás mencionando, yo creo que es la que debemos de enaltecer. Desgraciadamente, de las personas que yo he tratado en el estado de Hidalgo, de carácter ñoño, también marcan sus propias diferencias dentro del mismo grupo. No les interesa en ningún momento hablar de igualdades, ni tanto económicas, culturales como sociales, ¿no? Hay cosas que sacuden y que son gentes realmente indígenas de los grupos. También me tocó cerca de Chiapas, ¿no? Eh, situaciones muy difíciles dentro de los grupos indígenas. Entre ellos mismos se repelen. Desgraciadamente, te repito, para mí es un arquetipo, es algo que lo tenemos en la esencia del ser humano. Sí, sí, justo estaba pensando sobre esto que estás comentando. Tiene que ver con lo que comentabas al principio, ¿no? Que hay que entendernos como un mosaico, como un rompecabezas, ¿no? Que se compone por diferentes partes. Y esto que mencionas es algo de lo que muchas personas hacen incluso chistes o malos chistes, ¿no? Pero esto sobre que los indígenas deberían haber dado gracias a los españoles porque vinieron a liberarlos del yugo de los mexicas, ¿no? Y que qué bueno porque les dieron una religión y, en fin, los liberaron de los sacrificios humanos y todas estas cosas que dicen. Y lo ligo con el comentario que hiciste al principio sobre que hay que entender esa parte de la historia y hay que avanzar, ¿no? En todas estas nociones que tenemos, porque parece que es más bien parte de la condición humana. O sea que esta cosa del abuso, esta cosa de subyugar a otros, de discriminarlos, de jerarquizar, es una cosa que sigue en nuestra actualidad, solo que a veces con medios sofisticados,
pero que es parte de la condición humana, ¿no? Definitivamente sí es parte de nuestra condición humana. Lo que yo creo que no es pertinente es que al momento de que deseamos crear una identidad nacional, un nacionalismo, incurramos en falsedades, ¿no? Que vayamos a distorsionar la imagen del espejo. No podemos nosotros meter un cristal como de un refrigerador empañado entre la realidad brutal que nos sacude todos los días y una propuesta ideológica. Yo creo que eso ya debe de quedar completamente superado a través del respeto, y el respeto nos lo va a dar ¿qué? El trabajo, la academia, ¿no? El que todos tengamos acceso a la educación. Ahora con estos sistemas de información impresionante que yo me he tenido que ir adaptando poco a poco a través de las innovaciones a su uso, a su implementación en mi trabajo, en mi persona, ¿no? Yo creo que esto debe de tener ya una decantación hacia todo el sistema nacional educativo y no tratar de forzar, repito, para distorsionar lo que es nuestra realidad. Si no reconocemos nuestra realidad a partir de lo que es, vamos a cometer muchos errores. Sí, claro. Oye, dile a Lía que estamos en una entrevista muy importante. Está complicado, ¿verdad? Sí, no, ahí lo vas editando, no te preocupes. Ok. Este, sí, con respecto a esto, yo quisiera saber, ahí sí no sé si te voy a meter en camisa de 11 varas, pero espero que no la tories mucho. Me gustaría saber precisamente cuál es tu opinión específica en torno a este renombramiento de la caída de Tenochtitlan a los 500 años de resistencia indígena. Mira, los títulos, como te lo decía desde un principio, no me son oportunos ninguno de los cambios, ¿no? Es una realidad que ya pasó, que ya sucedió. Tenemos actos más brutales que hemos vivido. En el escrito que te mandé, te hablo de un 2 de octubre de 1968. Pero en aquella manifestación del silencio de septiembre de 1968, mi madre y yo estábamos sentados con las veladoras, todos un silencio brutal en el centro de la Ciudad de México, en la Gran Plancha. Y el orador no necesitó en ningún momento de micrófono alguno. Se escuchaba perfectamente lo que decía. En algún momento de este impresionante acto, mi madre me toma y me dice, vámonos. No, espérate, no, sí, nos vamos. Entonces salimos por la calle de Argentina, a un costado oriental de la catedral, la calle del seminario, hacia la calle de Justo Sierra. Cuando doblábamos a la derecha, en la calle de Guatemala, donde estaba el museo etnográfico que había hecho Ignacio Marquín ahí en el Templo Mayor, cuando estábamos doblando la vuelta, empiezan a abrir las puertas del palacio y empieza la gran matanza, ¿no? Cuando tratamos de regresar, porque habíamos visto en el camión del Politécnico a unos familiares, a mi primo Alejandro, que ya falleció, Alejandro Guillen, y a otros familiares, otros primos, toda la familia estaba metida en esto. Tratamos de regresar, el ejército ya no nos lo permitió, con las bayonetas no lo impidió. Hay actos más brutales, ¿no? Está Acteal, está Ayotzinapa, hay cosas que nos duelen más que aquellos 500 años. Yo repito, ya meternos a hablar de que estos membretes son o no son válidos, para mí no es relevante. Yo creo que eso ya debió haber quedado atrás, repito, para podernos construir de nuestra realidad, no de la ajena. Ok, este, bueno, entonces hay otro punto que tocas también en el texto que nos compartiste, que habla sobre los 500, sobre estas fechas, ¿no? Que se están conmemorando ahora de los 500 años que cumple el 13 de agosto de 1521, los 200 años de la consumación de la independencia, y por ahí se ha propuesto también esto de los 700 años de la fundación de Tenochtitlan, en el que creo que tú también tienes ahí una opinión al respecto, porque como No, arqueólogo, yo no tengo bueno, no, yo ahí no tengo ninguna opinión, yo lo que tengo es una información. exacto, exacto.
Yo Pero hago una propuesta en 1991 para poder excavar el Templo Mayor de Tlatelolco, el Templo Mayor de Tenochtitlan y el de Tenayuca, ya que gracias a Eduardo Noguera, a Jesús Reigadas Vértiz y, en fin, a otra gran serie de investigadores, ellos se dan cuenta que el Templo Mayor en su etapa 2 de los 3 sitios son idénticos. Entonces, incluso la propuesta de Robert Barlow para excavar en el 44 Tlatelolco es buscar una seriación estratigráfica a través de cerámica que permita fechar los sitios correctamente. Y yo retomo todo ese proyecto, hago la propuesta de excavar los 3 sitios y empiezo en el 91. Del 93 suspendimos porque hubo un terremoto, paramos la obra, y aquello que iba a ser un túnel, de un lado de Huitzilopochtli descubrimos una escalera a 1,20 m de profundidad. Del lado contrario, en la parte norte, la de Tlaloc, a la misma profundidad la volvimos a encontrar, pero ya rota intencionalmente en el momento prehispánico. En época prehispánica la habían roto, no sabemos si entraron para sacar o para meter algo al Templo Mayor. Cuando llega Alfonso de Mari Campos a la dirección del Lina en 2007, me propone varios asuntos, pero yo le dije que me prefería trabajar para Tlatelolco. Y así lo hace, me apoya de una manera extraordinaria junto con Eduardo Matos y empezamos la excavación de arriba hacia abajo de la mitad norte, la mitad de Tlaloc. En esta parte, en este trabajo, me tardé hasta 2011 y a finales de 2011 para poder encontrar la etapa más antigua de Tlatelolco. Entre 8,5 m, 9,5 m de profundidad, encontramos una pilastra, un piso, unos escalones de una plataforma, estábamos hablando de un adoratorio, pero todas las características son toltecas. La doctora Ana María Soler, a través de arqueomagnetismo, nos ayudó de una manera extraordinaria, hace un fechamiento que es del 850 al 930 después de Cristo. ¿Qué es lo que están celebrando de esos 700 años? Yo no lo sé. Tlatelolco ya estaba habitado desde aquella época que llamamos el epiclásico, que lo acuña don Román Piñachán. Estamos viendo la caída de Teotihuacán hacia esas fechas, curiosamente, ¿no? En el Códice de Xolotl, en la historia tolteca chichimeca, que es de donde yo tomo la propuesta de que Xolotl vio asentamientos toltecas regados alrededor de los lagos, ya había ciudades construidas antes de la llegada del mexica. Entonces, de ahí parto yo para hacer esta propuesta. Y la arqueología nos brinda la oportunidad de saber que ya había una ocupación previa a la llegada de los mexicas. ¿Qué es de etapa 2? Que están exactamente igual construidas, con los mismos materiales, las mismas medidas, orientación, etcétera. Todos los hizo, yo creo, hasta el mismo arquitecto. Pero estamos viendo un momento en el que se está volviendo homogéneo todo el poder en el altiplano. Yo creo que el triunfo de este Huitzilopochtli sobre los demás grupos, este asentamiento de los supuestos mexicas, que curiosamente mandan quemar todas sus historias, porque decía Tlacaile que su historia no caiga en manos del vulgo y se les tenga en menos. Entonces, yo creo que este es el momento de volver homogéneo el poder, de centralizarlo. Tenemos otros momentos. Tlatelolco de la etapa 3, 4, 5, 6 tiene una sola escalinata su templo mayor. Considero que ahí se adoraba a Tezcatlipoca Negro, al Yayauqui, el dios del comercio. Pero viene un problema. Se pelea Moquihuis con Axayaca desde 1470 1473. Axayaca derrota a Moquihuis por algo muy curioso. Los tlatelolcas no pelearon contra sus hermanos. Dice la crónica que entran los de Tenochtitlan a atacar Tlatelolco. Moquihuis manda a las mujeres que estaban alimentando a sus bebés con los senos descubiertos para que bañara de leche a los guerreros tenoscas, porque eran los pobres niños de teta, dice la crónica. Y obviamente esta guerra es en las calles de Argentina, el Ejido Norte, donde hay un gran canal de agua. Y ahí estaba el famoso Puente de las Gordas y recibe este nombre por esa guerra de 1473. Dice la crónica que cuando empiezan a entrar los mexicas se empiezan a arrojar al lago y para perdonarlo sale un tío ya que matan a Moquihuix, el gobernante de Tlatelolco, Axayaca los derrumba en el Templo Mayor y deja los sesos embarrados ahí en el piso. Y dice la crónica que un tío de Axayacatzali le dice, detente sobrino mío, que acaso no somos teochichimecas, y detiene esa guerra. Y para perdonarles la vida dice que se tiren al agua y canten como grullas, como patos. Y eso es lo que hacen muchos de los tlatelolcas. Bueno,
En estas crónicas lo que estamos viendo justamente es cómo el desarrollo de Tlatelolco va a recuperar nuevamente la figura del templo doble. Así, a la derrota de Moquihuix, la etapa 6A de Tlatelolco vuelve a tener, curiosamente, este doble templo. Hay otro detalle donde va a empezar el dado, la parte vertical de las alfardas que bajan a los lados de las escaleras, la parte plana, la parte lisa, es un componente estético, una ilusión de la visual de la perspectiva para darle mayor perspectiva al que está hasta abajo y ve el templo de frente hacia arriba, la perspectiva se fuga de una manera impresionante y remata en un lado que es donde te centra la atención a las deidades que coronan el templo. Bien, en ese desplante de esos dados hay un elemento que Leonardo López Luján llama de papel plegado, y curiosamente lo van a encontrar para la misma etapa 6 de Tenayuca, de Tlatelolco y de Tenochtitlan. Es decir, nos están demostrando la arqueología, que están creciendo a la par. Sí hay un momento de ser homogéneo, de hegemonía total del poder absoluto, que es la etapa 2. Y ahí empiezan nuevamente los conflictos internos, estas triples alianzas, que además es una herencia mesoamericana, formar las alianzas, hasta que finalmente llegan los europeos, ¿no? Y ya vemos las alianzas que se forman, no precisamente con los mexicas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, en Tlatelolco hay que es un lugar fascinante y que me acuerdo que de las primeras personas que conocí ahí en Tlatelolco fue a ti, así como que tuve contacto ahí. Hiciste que de alguna manera también me enamorara del lugar. Quisiera que solo para los que van a ver el videito, que nos hablaras como de tus trabajos más importantes ahí en la zona arqueológica, o sea, de los que ya pasaron y sobre todo de los que están haciendo y de lo que falta hacer en Tlatelolco. Tlatelolco es una historia de amor y de desamor. Tlatelolco, cuando López Mateos decide hacer la unidad habitacional Tlatelolco, se pierde una gran oportunidad de excavar una ciudad arqueológica, todo el recinto sagrado de los mexicas de Tlatelolco. Se perdió esa oportunidad de tener el parque arqueológico mexica más importante a nivel mundial. Se perdió esa oportunidad porque los trascabos, las maquinarias, las dragas, etcétera, se hicieron su trabajo. Ahí lo ves, la torre en la parte sur que hizo Pedro Ramírez Vázquez, con todos los trabajos de Chávez Morado, del mármol, etcétera. En fin, son cosas que se perdió la oportunidad realmente de aplicar un concepto de cultura en su momento. Pero lo que sí se dejó muy claro es que el convento era parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia con el nombre del Museo de la Náhuatl. Y esto lo había pedido desde 1945 Pablo Martínez del Río a Marquina para que lo gestionara ante el Poder Federal. Por eso para 1953 Tlatelolco tiene declaratoria de zona arqueológica y el convento de su Museo de la Náhuatl. Es decir, que en el 58, cuando se empieza a excavar de insurgentes hacia Reforma, que no existía, por cierto, estaba la garita de Peralvillo, donde se descargaba el pulque, en la aduana, que ese edificio bellísimo, no sé cómo lo destruyeron, pero bueno, Mario Pani consiguió también destruir el TECPAN, y gracias a un investigador mexicano se logró que no se destruyera el TECPAN. El mural de David Alfaro Siqueiros contra el mito que tengo ahí en la oficina, en el TECPAN, pues lo había hecho Siqueiros en la casa de su suegra, en la calle de Sonora número 9. Cuauhtémoc contra el mito, aparece el centauro de la conquista encabritado, está Hernán Cortés arriba con la espada, a sus pies está la cabeza de un indígena decapitado, en el sentido contrario está la cabeza de Quetzalcóatl, donde está parado Moctezuma II preguntando a los dioses, ¿por qué el regreso de Quetzalcóatl vino a quemar el templo mayor que aparece completamente quemado atrás de él? Y justo de ahí nace Cuauhtémoc peleando y causándole una herida al caballo, centauro de la conquista, en el costado, al igual que Jesucristo. Este es el resumen de esa pintura maravillosa que tenemos ahí en Tlatelolco. Bueno, cuando se empieza a hacer todo este movimiento,
Pues me voy a saltar muchos capitulitos porque la plaza que mencionaste del templo de Hécat se llamaba el Sardinero y ya lo habían trabajado, ya habían excavado. De hecho, tenían unos sótanos impresionantes cuando empezamos a hacer el trabajo en 2014, ahí con el equipo de Eduardo Luna, en fin, con uno de mis colaboradores. Empezamos a hacer el trabajo de ahí y empezamos a detectar todo, pero siempre les dije, muchachos, fíjense que la calle tiene dos ondulaciones, es el límite del recinto sagrado. De ese punto hasta el centro del Templo Mayor tenemos los 400 metros que se menciona que tenía por lado el recinto sagrado, al igual que el de Tenochtitlan, cosa que ya comprobamos, por cierto. Bueno, entonces le dije a los compañeros, tengan mucho cuidado, vamos a ver qué sale, qué pasa, etcétera. Vamos a irnos con pies de plomo. Entonces, tengo que saltar muchos capítulos, pero ya para los años 60 ya se sabía de la presencia de estos restos arqueológicos ahí en el Sardinero. Al igual que donde está el metro Tlatelolco, el barrio se llamaba Iztatlan. Para 2000-2001, el maestro González Rull, después de años, desde 1986, decirme que no había información sobre el sitio, un día me habla y me dice, ven a mi casa, en San Jerónimo. Fui corriendo. Y bueno, la sorpresa fue que había que mover su Jeep maravilloso, que tenía una caja extraordinaria atrás, un Jeep maravilloso de los años 40. Tuve que, con mi carro, amarrar el Jeep, arrastrar el suyo, etcétera. Y ahí, en un anaquel que con muchos trabajos pudimos abrir, me dijo, ahí está toda la cerámica del libro La cerámica de Tlatelolco, que había hecho en los años 80. Bueno, ya la sacamos, la subimos a mi vehículo, después entramos a lo que sería su taller, era un excelente ingeniero de hacer reproducciones, entramos al taller y me dijo, bájame esas latas que están ahí arriba. En el piso estaba una versión de Torquemada de los años 40, llena de telarañas, y increíble, de varios tomos, creo que eran 9, 12 tomos, no recuerdo bien. Pero bueno, le quitamos las arañas, ahora yo con una pañoleta, porque estaba aquello una cosa impresionante. Bueno, bajo unas latas de galletas y ahí estaban los diarios de campo, 8 libretas que me heredó. Y entre esas libretas está la primera que hizo Eduardo Matos en Tlatelolco cuando excavó el entierro 14 y el templo de Hecat, un templo de Quetzalcóatl frente al templo mayor, con pintura mural, por cierto. Esos apuntes de Eduardo son maravillosos, él ya tiene la libreta en sus manos. Y bueno, ese día yo estaba muy feliz. A los 8 días regresé porque me dijo que estaba muy enfermo ya de cáncer. Le hice una entrevista que ya estoy tratando de pasar a un ámbito digital para ver si podemos salir al aire con esa entrevista en Tlatelolco, en la zona arqueológica, en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, para rememorar esa parte de los años 60. Entonces, hay muchos capítulos, muchos capítulos. De esas libretas de campo está ese templo de Iztatlan en el metro Tlatelolco. Cuando tuvimos que hacer un salvamento para la Compañía Federal de Electricidad, nuevamente le dije a los compañeros, ahí hay un templo dedicado a Quetzalcóatl, es de planta mixta, está viendo hacia el oriente, hay muchos entierros. Y sí, pues vamos con los entierros, no precisamente con los restos del templo, que yo creo que recientemente alguien socavó lo que era el cine Tlatelolco y por eso se han derivado esos restos. Es lo que yo supongo, al igual que la parte norte, donde hicieron un Walmart, creo que se llama así, la tienda está, plaza no sé qué, que está en el eje 2 norte, ahí por el metro Tlatelolco. Igual también ahí estaba San Antonio el Pobre, una ermita de estas capillas como la de la Concepción, como la de San Antonio el Pobre, etcétera. Ahí estaba San Antonio el Pobre y también estaba mencionado muchos entierros. Bueno, gracias a ese trabajo yo he ido pudiendo detectar y proteger muchos de los ámbitos del Tlatelolco. Lo que tú me estás preguntando me obliga a saltarme hasta la caja de agua. En la caja de agua que descubro después de que descubrí en el 87 conjunto con Francisco Hinojosa los restos de una gran ofrenda de petición de lluvias a Tlaloc y a través de Hecat Quetzalcóatl por la sequía de 1454-1458. Bueno, les cuento de la caja de agua. Un día llego a trabajar, un vigilante me habla a la oficina, oiga, están sacando tepalcates de colores ahí en el convento. Le digo, no, hombre, se acabo de revisar, no hay nada. Dice, pues yo ya le avisé y me cuelga. Dije, ah, caray, esto va en serio. Entonces me vine corriendo, regresé del Tecpan ahí al convento y efectivamente estaban ya con una montañita de tepalcates. Bueno, se vino todo el lío, todo un problema. Esto fue en julio de 2001.
Y el secretario de Relaciones Exteriores, creo Jorge Castañeda, no recuerdo bien, estuvo observando todo el lío porque tuve que hasta traer una patrulla porque el contratista me estaba a punto de golpear. Entonces, bueno, el secretario mandó al subsecretario de Relaciones Exteriores a preguntar qué pasaba, le comenté, le mostré unos fragmentos de estuco pintado con color azul, detuvo los trabajos, dijo, en este momento se va a arreglar ante el Instituto del Permiso, le digo, perfecto. Y lo hicieron rapidísimo, tardaron 9 meses. Regresaron 9 meses Como se después. acostumbra. Entonces yo aproveché esos 9 meses sin decirle nada a nadie, puse una lonita que eran de los talleres de verano de los niños, me metía por abajo a gatas y excavé hasta descubrir justamente donde estaba el rebosadero de la caja de agua. Dije, ah, caray, le llamé la habitación suroeste del gran recinto ceremonial y me percaté que todo el convento junto con la iglesia estaban soportados por este conjunto de habitaciones prehispánicas. Pero bueno, así les llamé. Empecé en esos mismos 9 meses a buscar elementos de qué es lo que estaba yo enfrentando, qué es lo que teníamos en esto. Cuando regresaron, dijeron, ya vamos a excavar, y lo que querían era hacer una zanjita de 40 centímetros de ancho por 40 de profundidad para recuperar el agua de la lluvia y que no se mojaran los zapatitos los trabajadores. Entonces, les dije que me mostraran su permiso, me lo mostraron, le dije, tiene un defecto, no dice quién es el arqueólogo responsable de la vigilancia. Pues usted, ¿no? Mira, aquí no está mi nombre. Lo tramitaron a gritos sombrerazos, llegaron, aquí está ya el permiso con usted. Ah, perfecto, entonces no pueden excavar, tienen que entregar ese espacio porque ahí está la caja de agua por esto, por esto, por esto, por esto. Lo logramos y afortunadamente la llegada de Alfonso de María fue el mayor impulso, esos del 2007 al 2011, cuando logramos terminar, hacer un museo de sitios supuesta en valor social, con toda la información perfectamente entregada. Se entregó ya una memoria que no sé por qué no ha salido de la Coordinación Nacional de Arqueología desde el 2015. Entregamos una memoria con todos los trabajos de todos los especialistas que colaboramos en ese trabajo. Ese para mí fue uno de los hallazgos más importantes porque es justo el mestizaje. Es Es justo justamente lo que nosotros queremos demostrar. es justo lo que te iba a preguntar, porque la caja de agua, ya tú no lo dirás de mejor manera, pero es muy relevante porque retrata de alguna manera ya esta vida, ¿no? Después de lo que llaman la conquista, ¿no? Después de este proceso. Claro, claro. Yo creo que hacia 1536 ya está pintándose la caja de agua. Y te voy a decir algo, no se terminó de pintar. Los muros se hacen al fresco. Se hace toda la mampostería, unas partes de adobe, otras llevan piedra, llevan una piedra suave, una toba volcánica muy suave, una canterita, de color rosa, por cierto, y sobre ella se pone el estuco y cuando todavía está en húmedo, se puso una tela colgada de todo el brocal hacia adentro de la caja de agua y se empezaron a esgrafiar, seguramente con púas de maguey, todos los diseños. Y si tú ves los perfiles de los personajes que están pintados, que es un pescador en una canoa, otro que está con una lanza atrapando un pez, otro que está con una red matlacinca, otro que está con las redes para cazar patos, también arriba hay otra canoa, etcétera. Si tú ves el perfil es español, de hecho tienen esgrafiado un pantaloncillo hasta los tobillos, otros a la rodilla, el cuello cerrado, la camisa hasta la muñeca, muy europeos. Y el perfil brutalmente europeo, ¿no? O sea, la nariz, la barba, el mentón, todo es completamente europeo y empiezan al fresco a meter líneas de carga, pero el pantaloncillo que estaba esgrafiado de la cintura a la rodilla se convirtió en un mastlat. No se les pinta la cara a ninguno de ellos, salvo uno que está en la canoa con una caña de pescar y cuelga una rana de su caña de pescar. Ese sí ya se le había hecho la línea de contorno. Y yo creo que ahí es cuando llega el fraile. Le dice, no, 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 nosotros no podemos estar en un discurso junto a los indios. Esta caja es para los indios. Aquí van a venir por su agua, van a venir a tomar su agua para el mercado, para los 100 alumnos y los 400 párvulos del Colegio de la Santa Cruz. Nosotros no vamos aquí, nosotros vamos adentro del templo. Y si tú entras a la iglesia y ves a los 4 apóstoles, San Marcos, San Juan, San Lucas, San Mateo, brutalmente españoles.
tremendamente europeos, ¿no? Todos los rostros, hasta, bueno, hasta el caballo de Santiago tiene los ojos azules. Nada Wow. más para que te des una idea, ¿no? De cómo se está marcando en un discurso público, tanto externo como interno, se están marcando diferencias raciales tremendas. Y son características muy importantes que están en esa caja de agua. Creo que para mí esa es la parte más importante. Hay otra parte que para poder entender la iglesia, yo empecé a trabajar en 1979, Matos me mandó a sacar fotografías, un inventario fotográfico, después en el 86 lo repetí, pero ya con la idea de hacer yo mi trabajo de término de carrera de arqueología, con otra visión, ya con otra mentalidad, volví a hacer otro inventario fotográfico. Pero bueno, fue hasta 2014, un día me paro frente a la iglesia y empiezo a descubrir rostros en estos grotescos que adornan la fachada principal del templo de Tlatelolco, la fachada occidental, donde está el claro de luz que Chávez Morado metió un brital ahí, de vidrio soplado o de obsidiana, no sé, una cosa ahí tremenda. Bueno, tú vas a ver en los grotescos estas plantas que están decorando los laterales de la fachada. Te vas a dar cuenta que hay dos lunas, una viendo hacia la parte sureña y otra hacia la parte norteña. En el segundo tramo, la parte intermedia, justo a la ventana, hay dos grifos, uno de cada lado. Pero lo que es más relevante para mí es la parte central. Va como decantando de mayor a menor, hasta arriba está la espada de Santiago, y justo donde termina la punta, marca la piedra clave de la entrada principal, donde hay un rostro, que yo siempre había dicho en mis visitas guiadas que es el rostro de Cristo. De acuerdo a Fulcanelli, en este de los secretos de las catedrales, se trata del Baphomet, de la piedra filosofal. Entras y curiosamente la porciúncula, donde aparece San Francisco, donde se estigmatizó y se convierte en santo, está a un lado de San Cristóbal. Es un San Cristóbal de 8 metros. Es tremendo, ¿no? El muralismo mexicano se caracteriza por lo gigantesco, pues ahí es su nacimiento, Ese fue el de este primero. San Cristóbal. Sí, claro. ¿No? Dice George Kubler que la iglesia más antigua del continente debe pelearse entre Tláhuac y Tlatelolco. Recordemos que ya estaba la de Veracruz. Recordemos que Puebla se llama Puebla porque ya estaban poblando, ¿no? Ya tienen otras iglesias. Pero aquí en la Ciudad de México, Tláhuac y Tlatelolco deberían de pelearse cuál sería la más antigua. Entonces, San Cristóbal está impresionante. Y entonces te empiezas a dar cuenta que hacia la parte sureña hay otra capilla, que en los años 88, si no mal recuerdo, Fray Miguel Monroy, el cura encargado de la iglesia, me pidió ayuda para poder restaurar el templo. Y acudimos a la Coordinación Nacional de Monumentos. Agustín Salgado nos apoyó de maravilla, fue un gran asesor. Y con el padre Miguel se impermeabilizó, se buscaron fragmentos de pintura mural, se encontraron en el muro sur de la nave principal algunos fragmentos, muy tardíos, como siglo XVIII. Y hacia afuera, en la parte que comunicaba la parte de atrás de una capilla lateral en el crucero, que tiene el nombre de porciúncula en contra de lo que marcan los cánones. La porciúncula de San Francisco siempre está al norte, aquí está al sur. Por ahí tiene su nombre, porciúncula. En la parte de atrás, la mampostería fue pintada otra vez en estuco al fresco, pero con angelitos, querubines, este, cosas muy del siglo XVI, las típicas cenefas que aparecen en la caja de agua, curiosamente. Bueno, entonces, si tú entras y ves todo ese discurso a partir de ese rostro, estamos viendo a los alquimistas. Definitivamente, aquellos sacerdotes de los flamencos son alquimistas que se vienen a refugiar, están huyendo de aquella partida de Martín Lutero. Están representando y manifestándose, que más tarde ya en los discursos en Puebla, justamente donde está la Biblioteca Palafox, tú ves algunos elementos prehispánicos en la arquitectura transformados a elementos católicos, ¿no? Vamos a hablar de jaguares, por ejemplo. Y así podríamos seguirnos horas hablando de este sincretismo maravilloso que somos nosotros. Bueno, Sí. ese sería Caja de Agua. Luego está el templo de Hécat, que bueno, en resumen es otro templo dedicado a Quetzalcóatl, a Hécat Quetzalcóatl, al dios del viento. Y aquí hay algo muy interesante. Este templo de la plaza comercial del Sardinero, que también es un hallazgo muy interesante, en 2014 lo descubrimos. Le estaba insistiendo mucho a los muchachos, vean la calle, está abultada, vean esto, vean lo otro, y encontramos un colector de cables. Son 4 tubos que tienen
4 perforaciones cada uno de ellos en su interior, donde Telmex canaliza toda la fibra óptica. Ellos ya se habían cargado parte de la arquitectura prehispánica para meter en el subsuelo este sistema. Y ahí está, lo dejé a la vista. Lo dejé para que la gente vea cómo el desarrollo urbano a veces no respeta nuestro patrimonio. Y es necesario, desgraciadamente, ¿no? Tenemos que modernizar a la sociedad. Bueno, el hecho está en de que en 2014, la última semana de trabajo, como siempre pasa, llega uno de los compañeros y me dice, Eduardo Luna junto con Juan Carlos Equiguas, que él estaba en otro sector. Estaba Azael estaba en otro sector, y así, disculpen a los que no puedo recordar. Teníamos 6, 7 frentes de trabajo en diferentes lugares, en una gran ofrenda con figurillas, en otra había entierro, en otro no había nada, en otro había como que habían tirado montones de cerámica a propósito, creo que es el cierre de un siglo de estos de fuego nuevos, que dicen que sí que tiraba todo, que tiraban toda la vajilla, eso parece que está en la parte sureña del predio. Pero bueno, el tema está de que llega este compañero Eduardo Luna y me dice, mira lo que tenemos acá, y con Juan Carlos estamos viendo que parece que es un bisel de una estructura. Pues Diego la veo, le digo, es igualita a la del templo de Jeca, tápenla. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque el dueño me había mencionado que no va a hacer estacionamientos profundos, y aquí ya estamos arriba de 250 de profundidad. Tápenla, por favor, ya estamos en la última semana, saquen todas las medidas, vamos a hacer a través del juego de la reata un radio buscando el centro y de saber más o menos la dimensión diametral de esta estructura. Nos daba 14 metros, si no mal recuerdo, en ese momento. Bueno, ahí terminamos, hicimos informes, se entregaron 2015, que supuestamente íbamos a continuar los trabajos, aparecen los de la empresa y nos dicen que estaban tratando de ser extorsionados. Un grupo ahí que pretende extorsionar, suspendimos todo ese 2015, 2016 regresamos, pero entonces ya pedí una reunión con el dueño. Y le dije, mira, se trata de que tenemos este hallazgo, le mostré todas las gráficas, todas las propuestas, ya teníamos ahí una especie de un pequeño render que había hecho uno de los compañeros, que sabía de esos aparatitos, y le dijimos, es un templo igual al que tenemos en Tlatelolco y tal vez un poquito más grande. Digo, y una de dos, tú dijiste que no vas a hacer estacionamientos, porque todo esto a raíz de que me mandó a llamar para decirme de que sí iba a haber estacionamientos. Entonces le dije, no, conmigo no hay más que o se respeta el patrimonio o no excavamos. Y me dijo, está bien, que se respete. Y gracias a esa reunión tenemos otro museo de sitio en el templo dedicado a Ejecatl en el Sardinero, en el cual salieron más de 34 entierros, igual que en el anterior, casi todos son infantes. Y bueno, la satisfacción que está abierto a todo el público. Sí, sí, sobre todo eso, ¿no? Que se quedó ahí, que podemos visitarlo. Eh, y entonces, por último, ¿qué están haciendo ahorita en Tlatelolco? ¿Y qué ya sabes que hay por ahí que hay que seguirle rascando para dar a luz? No, bueno, ¿qué sabemos que hay? No, bueno, estoy tratando justamente después de todo esto de la pandemia, me dio oportunidad de revisar 660 documentos del AGN que tenía yo desde el 2000-2001 atorados en la investigación. Y me da un panorama de cómo fue creciendo a través de los siglos Tlatelolco, cómo se estancó prácticamente 3 siglos. Tlatelolco de 1500 a 1800. Hay un estancamiento en la construcción que es muy benéfico para la arqueología. Hay un personaje que es Robert Weyplaner, que trabajaba como ingeniero en la fábrica La Consolidada al norte de Tlatelolco, y él se convierte en antropólogo. Al ser antropólogo, un día dice que la arqueología puede esperar, la etnografía no. Y creo que tenía mucha razón. Con esta pandemia, lo que me ha permitido es poder empezar a trabajar, aparte de los archivos del AGN, a trabajar montones de expedientes que yo había logrado reunir de fotografías, de planos, libretas de campo, y que justamente hoy en la mañana hablaba con una colaboradora, con Paola Silva, de que ya les voy a mandar 4 cajas organizadas de materiales que he podido finalmente procesar.
ya están ordenadas y están ordenadas a como la historia de la arqueología me lo mandata, ¿no? De lo más antiguo a lo más reciente. Yo creo que aquí sí debo de ser muy cuidadoso en cómo transmitir la información. Mi pretensión es poder hacer un texto que le sirva al Instituto Nacional de Antropología e Historia como guía ante lo que es la protección técnico-legal de todos los patrimonios, todos los acervos, que sabemos dónde están, cómo están y que habría que cuidarlos del desarrollo de la ciudad. Eso es lo que te podría decir que tenemos. Y finalmente lo que estoy trabajando con Paola, con Javier Laue, Edwina Villegas, otros compañeros Luis y en fin, 8 compañeros que están ahí trabajando, estamos sacando los entierros del Gran Basamento. Llevamos 382 entierros humanos retirados, que es de la peste de 1833. Pero abajo están unas casas negras que espero muy pronto, el año que viene, dejar a la vista de todo el público. Es decir, una nueva apuesta en valor social de lo que hemos logrado trabajar con los recursos que la sociedad nos brinda. Sí. Te- Tengo una curiosidad ahí sobre esta cosa de los entierros, porque se han descubierto muchísimos, ¿no? En Tlatelolco, muchísimos entierros. La pregunta es si otros lugares, no sé si en Tenochtitlan, por ejemplo, o otros de la región mesoamericana, existen tantos entierros como en Tlatelolco. Mira, sí hay otros lugares, pero no aquí. Aquí en lo que es la Ciudad de México, Tlatelolco, como te lo dije, no se convirtió en la ciudad de los palacios. Tenochtitlan sí, y perdió su nombre. Ahí se volvió el Zócalo. Obviamente, si había o no había entierros, ya se los cargó a través del tiempo la construcción de toda esa ciudad. Y en Tlatelolco, esos 300 años que te acabo de mencionar, que está como en estado latente, que no está la presencia de los sistemas constructivos de la nueva sociedad, es lo que le permite que tenga esos acervos. Antonieta Espejo dice que para liberar la estructura más antigua de Tlatelolco, la etapa 2, la etapa 1, retiró más de fragmentos de cuerpos humanos de más de 10,000 sujetos, que los guardó en costales de cemento para posteriormente estudiarlos, que eran tantos que no le dio oportunidad de hacer un registro. Seguramente son los de la conquista de 1521. Recuerden que Cortés se va hacia la parte sur de la ciudad, Coyoacán, si no mal recuerdo, y dice que les da permiso de enterrar a sus muertos, y abren pisos y empiezan a meter todo lo que se pueda, ¿no? Porque la peste debe haber sido impresionante de tanto muerto. Entonces, esa parte queda en la primera capa de muertos de Tlatelolco. La segunda es la guerra del 73, igual, Eduardo Contreras con Jorge Angulo, Jesús Mora, en fin, una gran cantidad, Rafael Abascal, Matos, todo, encuentran una enorme cantidad de entierros, que va a ser la guerra del 73 entre Tenochtitlan y Tlatelolco, pero después abajo ya vienen las ofrendas, como las que hemos descubierto en el Templo Mayor. Nosotros se nos ha tocado dos, los templos de Jeca, todas tienen sus entierros, en fin, ya vienen los rituales, los ceremoniales que ha descrito Sagún, Durán, etcétera, la famosa crónica X de Robert Barlow, ¿no? Es impresionante, sí, la presencia, pero por lo mismo, que el nivel de urbano no fue tan modificado Tlatelolco. Ok, pues ya por último, solo quisiera preguntarte, a ti como arqueólogo, como especialista en este proceso que estamos haciendo de reflexión sobre los 500 años, si hay algo que a ti te parece pertinente, pues cuestionar o proponer, poner sobre la mesa, eh, como especialista, ¿no? A la Mira, sociedad. mira, tú conoces a mi esposa, Lía Díaz Mercado. Ella siempre, toda la vida, ha insistido que para poder lograr una verdadera transformación, un verdadero cambio, se debe de apuntar hacia la educación básica. Y yo me considero simple y sencillamente un soldado que ha aportado algo para que llegue precisamente a esos educandos, a los chicos, que llegue a los niños, y sean ellos que en el futuro puedan hacer los cambios necesarios, que ellos tomen sus decisiones propias ante el universo que nos rodea. Repito, ya no se trata de qué tan mexicanos somos, sino qué tan universales seremos. Creo que eso para mí es fundamental, que lo que podamos hacer ustedes los artistas,
los arquitectos, pintores, fotógrafos, los obreros, los campesinos, debe de tener ya una visión completamente universal. Eso es lo que para mí debe de ser muy importante, es lo que debe de estar en la mesa, es cómo poder ser universales en el respeto total a nuestras fronteras, y hablo de fronteras culturales, ¿no? El simple hecho de salir de la Ciudad de México, o sin salir de la Ciudad de México, vete a Xochimilco, vete a Tláhuac, vete a Iztapalapa, cada cual tiene su propia identidad, y no es justamente muy indígena que digamos, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí, si basamos nosotros que la herencia que podemos dejarle al futuro es el respeto, creo que vamos a ganar mucho. Bien, pues como siempre, Salvador, un placer hablar contigo. Creo que esta vez por fin logré que fuera más de una hora. Pero de verdad te agradezco mucho y te agradezco mucho también el trabajo que hiciste para el proyecto. Y pues espero que toda la maquinaria de la que depende la arqueología en México funcione para mejor y que tengas muchos años de trabajo, de investigación y de aportar al conocimiento. Muchas gracias, Javier. Bueno, pues te mando un abrazo, abrazo a la familia. Igualmente, hasta pronto. Cuídate mucho, bye. Bye.